Feliz sábado, queridos hermanos. Gracias por permitirnos eh, entrar otra vez a sus hogares o donde quiera que estén, en sus carros, en los teléfonos. Esta noche les damos una cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Vamos hoy a estudiar el conflicto de los siglos en el capítulo 32. Se titula Las acechanzas del enemigo. Para comenzar este estudio tenemos una lectura bíblica y la oración la tiene el hermano Matthew, ¿verdad? Así es que hermanos, si tienen sus Biblias, yo les invito para que las abran y busquemos en dónde. Feliz sábado, hermanos. Nuestra lectura bíblica en esta noche, antes de comenzar nuestro tema, se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Y nos dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Palabra de Dios. Amoroso Padre que mora en las alturas de los cielos, engrandecido sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta semana que tú nos has permitido de pasar en bien. Gracias por la bendición que tú has derramado sobre nosotros, la salud que tú nos has dado, la vida, el cuidado que tú nos has dado. Nuestros hijos, nuestros seres queridos, estuve cada día levantando, desempeñando sus papeles, pero tus santos ángeles nunca lo han desamparado, Señor. Te agradecemos infinitamente por eso. Estamos entrando en tu santo día de reposo. Te pedimos, Señor, que nos ayuden para que nuestra mente y nuestro cuerpo está todo bien dispuesto para estar en comunión contigo, Señor. También te pedimos una bendición para toda la demás gente que se encuentra en su casa, que nos está escuchando. Permite que tu Santo Espíritu lo acompañe donde se encuentra para que ellos también puedan entender la verdad que tú has dejado escrito para nosotros. Y permite que tu Santo Espíritu nos ayude a entender y explicarlo. Y bendición para los demás. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien hermanos, hoy vamos a tener este estudio en este libro, El conflicto de los siglos. Eh, yo vuelvo a decir lo mismo, casi todos los viernes lo hacemos, que este libro que tenemos acá, que se llama El Gran Conflicto, o El Conflicto de los Siglos, que son el mismo, tenemos algunas copias ahí para que si algún hermano, hermana, algún amigo que quisiera tener una copia, por favor pueda escribirnos a través de estos medios, ¿verdad? Del Facebook eh, o por el mensaje por Messenger, y gustosamente le haremos llegar una copia de este libro sin ningún costo. Sin más preámbulos, vamos a abrirlo. Es el capítulo número 32, donde nos habla acerca de cómo es que el enemigo trabaja para que el cristiano no pueda llegar a tener, no pueda llegar a trabajar o a vivir conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que el enemigo odia bastante estos libritos, porque abre la mente y nos enseña de cómo Él trabaja. Y así nosotros ya estaremos listos para ver cómo es que Él trabaja en nuestras vidas o de qué manera. Esta noche vamos a comenzar a leer, dice así:
Satanás se ha propuesto atrapar a todo aquel que está buscando el cristianismo. Muchos son atrapados cada día, dice, porque no se dan cuenta cuáles son sus métodos. Este capítulo nos muestra los aperos de Satanás, porque él tiene decenas de ardides para destruir las almas, y pensar que algunas personas ni se dan cuenta que tales herramientas existen. Aquí están las 65 trampas de Satanás. Imagínense, hermanos, 65 trampas de Satanás. Vamos a estudiar. La primera dice, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia, hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir a su poder, cuando la indiferencia predomina en la iglesia y en el mundo, Satanás está a su gusto, pues no corre peligro de perder a los que tiene cautivos y a merced suya. Pero cuando la atención de los hombres se fija en las cosas eternas y las almas se preguntan, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Él está pronto para oponer su poder al de Cristo y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. Así es que, hermano o hermana, amigo que nos escucha, cuando usted se propone a buscar de Dios, o cuando usted comienza a preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchas veces el enemigo usa otras personas o usa otros medios, usa diferentes situaciones para alejarlo de uno, para que uno no busque a Dios, ¿verdad? Muchas veces él se propone en usar de diferentes maneras, ya sea afuera o dentro de la iglesia. Pero el enemigo es sigiloso, hermanos. Así es que tenga usted eso primero en la mente, de que cuando uno comienza a buscar de Dios, encontrará muchos sinsabores, comenzará a haber problemas en su vida, en su matrimonio, en su trabajo, en su casa. No es porque Dios haga esto, sino que el enemigo es el que se encarga para que usted y yo no busquemos de Dios. Este es el primer trabajo que él lleva. Si en la primera nosotros caemos o decimos, no, pues si yo buscando a Dios estoy y mire qué problemas tengo, el enemigo sale ganando. Pero no se dé por vencido, querido hermano. Piense primero que el enemigo es el que actúa en contra de nosotros y en contra de Dios mismo, porque él no quiere que nosotros busquemos de Dios. Dice, él está pronto para oponer su poder al de Cristo y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos. Lo podemos leer en Job capítulo 1, versículo 6. No para postrarse ante el Rey, dice el Eterno, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. En esta parte, hermanos, acordémonos que cuando Cristo todavía no moría en la cruz, Satanás tenía acceso a algunas asambleas que Dios llevaba a cabo en el cielo. No era porque él era bienvenido, sino que era un intruso y todavía tenía la oportunidad, se le daba el permiso de entrar al cielo, no para adorar a Dios, por supuesto, sino que es para ¿qué? Para mirar por sus malévolos, dice, planes contra los justos. Por eso es que cuando llegó y le dijo a Dios, ¿acaso Dios protege en vano a Job? Porque él sabía que Dios tendía su mano sobre Job y Job era próspero, ¿verdad? Entonces dice, con el mismo objeto está presente ahí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios.
Así es que no nos cabe la menor duda de que cuando nosotros vamos al templo, cuando nosotros vamos a los cultos, cuando tenemos eh, reuniones para adorar a Dios, Satanás también está presto, dice, para introducirse en ese momento. Hermanos, el enemigo es muy astuto, así es que, pero aquí se nos abre la mente y los ojos para que nosotros nos demos cuenta cuáles son la astucia de él. Dice, aunque invisible, trabaja con gran diligencia, tratando de gobernar las mentes de los fieles. Aquí no dice de los mundanos, no dice del hombre que está tomando, fumando y bailando y todo allá, no. Trata de introducirse ¿en dónde? En la mente de los fieles, de los que tratan de hacer el bien y buscar a Dios. Como hábil general que es, dice, hablando de Satanás, fragua sus planes de antemano. Cuando ve al ministro de Dios escudriñar las escrituras, toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación y hace uso de toda su astucia y pericia para arreglar las cosas de tal modo que el mensaje de vida no llegue a aquellos a quienes está engañando precisamente respecto del punto que se ha de tratar. Ay, hermanos y amigo, no deje que el enemigo lo haga perder y para siempre su vida. No se deje, o sea, no se deje más bien. No permita que los males que se presentan en la vida o las cosas que nos alejan de Dios, los problemas, toda clase de cosa mala que se le ponga a uno, no permita que lo aleje de Dios, sino que ¿qué? Sino que use eso, ¿para qué? Para acercarle más a Dios todavía. No permita que el enemigo haga esto con su vida, querido hermano, querida hermana. Él, aquí lo leímos, dice que cuando él se da cuenta del tema que se va a tener ese día, en esa reunión, él toma nota, dice, de lo que se está estudiando. ¿Y qué hace? Va donde la persona que él sabe que necesita de esa predicación, hace hasta lo imposible para que esa persona que no asista, que no vaya a la iglesia ese día, o que no le ponga atención. El enemigo, hermanos, es sin duda astuto y tramposo también. Más adelante dice, yo voy a leerlo otra vez para que lo entendamos, porque mis propias palabras, las palabras están de más, pero una lectura es mucho más clara todavía. Dice, cuando ve al ministro de Dios escudriñar las escrituras, toman nota del tema que va a ser presentado a la congregación y hace uso de toda su astucia y pericia para arreglar las cosas de tal modo que el mensaje de vida no llegue a aquellos a quienes está engañando precisamente respecto del punto que se va a tratar. Hará que la persona que más necesite la admonición se vea apurado por algún negocio que requiera su presencia, o impedida de algún otro modo de oír las palabras que hubiesen podido tener para ellos sabor de vida y para vida. Otras veces, dice, Satanás ve a los siervos del Señor agobiados al comprobar las tinieblas espirituales que envuelven a los hombres. Oye sus ardientes oraciones en que piden a Dios gracia y poder para sacudir la indiferencia y la indolencia de las almas. Entonces despliega sus artes con nuevo ardor. Tienta a los hombres para que cedan a la glotonería o a cualquier otra forma de sensualidad y adormece de tal modo su sensibilidad que dejan de oír precisamente las cosas que más necesitan saber. ¿Cómo dice, hermanos? Y aunque uno esté en la iglesia, aunque uno ore a Dios
y crea que su vida está bien, él usa otros métodos y otras maneras para que uno no atienda o no entienda lo que Dios le dice ese sábado o ese día. Adormece la mente por medio de qué? De glotonería, por medio de lo que por medio de lo que comemos, hermanos. Muchas veces no entendemos la palabra de Dios. Muchas veces decimos, pero es que yo no entiendo esa plática, esa prédica que dio el hermano, no la entendí. ¿Por qué? ¿Por qué es que no la entiende? Porque su mente está ¿qué? Cegada. Está embotada. ¿Por qué? Por la glotonería, por la comida. El enemigo, sin duda, hermanos, tiene muchas formas de alejarnos de Dios. Bien sabe Satanás, dice que todos aquellos a quienes puedan inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuanta estratagema se le es posible para tener las mentes distraídas. Siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo o algún error en su credo. ¿Cómo bien sabe Satanás qué? Que aquellos que no oran y que no estudian la palabra de Dios, ¿qué dice? Serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuanta estratagema se le es posible para tener las mentes distraídas. Siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo. Más adelante dice, o algún error en su credo. Son los mejores agentes de Satanás. Los acusadores de los hermanos no son pocos, siempre son diligentes cuando Dios está obrando y cuando sus hijos le rinden verdadero homenaje. Son ellos los que dan falsa interpretación a las palabras y acciones de los que aman la verdad y la obedecen. Hacen pasar a los más serios, celosos y desinteresados siervos de Cristo por engañados o engañadores. Su obra consiste en desnaturalizar los móviles de toda acción buena y noble, en hacer circular insinuaciones malévolas y despertar sospechas en las mentes poco experimentadas. Harán cuanto sea imaginable porque aparezca lo que es puro y recto como corrupto y de mala fe. Así es que, hermanos, amigos, no nos dejemos de llevar por la gente o por el ministro o por el hermano que se vea tan recto dentro de la iglesia, como el hermano que es que busca más de Dios. Tengamos mucho cuidado de ponernos entre nosotros mismos como ejemplos, porque muchas veces el hombre llega a caer. Y tampoco dice debemos de ponernos en buscar, como dice antes, dice consistir en buscar alguna falta en el carácter de su credo. Dice, son los mejores agentes de Satanás. Los acusadores de los hermanos no son pocos, siempre son diligentes cuando Dios está obrando y cuando sus hijos le rinden verdadero homenaje. Busquemos primeramente a Dios. No busquemos las fallas del hermano que está aquí, las fallas del hermano que está allá. Miremos a Dios, hermanos, pero también mirémonos a nosotros. ¿Realmente yo estoy haciendo bien o yo estoy haciendo el mal? ¿Realmente soy yo suficientemente capaz para hacer justicia de mi hermano o no?
el enemigo trabaja. La mayoría de la gente siempre dice, yo no voy a la iglesia, porque en la iglesia hay puros hipócritas, ¿verdad? Eso es lo que la mayoría de la gente pone de pretexto cuando no quiere ir a la iglesia. ¿Ok? Sabemos que es el trabajo de Satanás, aquí como lo estamos leyendo. El trabajo de Satanás es él mismo quien pone ese pensamiento en la mente de la gente, que dice, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay hipócritas. ¿Ok? Estamos leyendo aquí que ese pensamiento lo pone el enemigo. ¿Ok? Que se encarga de que almas que se dejan usar por él ataquen a los que quieren adorar verdaderamente al Señor. Pero me pregunto yo, ¿Dios a qué vino a esta tierra? ¿A salvar a los justos o a los pecadores? Bien sabemos que el Señor dijo, yo no vengo a salvar a justos sino a pecadores. Todos los que estamos en la iglesia estamos en una lucha personal. Por eso es que buscamos del Señor. Y nosotros no debemos poner nuestros ojos en un humano, en una persona, porque todas las personas tenemos defectos, no somos perfectos. En el único en que debemos de poner y fijar nuestra mirada es en el Señor Jesús, que es el único ejemplo perfecto para nosotros, para cada uno de nosotros, no importa de quién se trate, ¿verdad? Entonces, en Él es quien nosotros debemos fijar nuestra mirada. No en un ser humano, no en un dirigente, no en un anciano, no en un pastor, sino en el Señor Jesús. Pero sabemos que este pensamiento, ¿quién lo pone en nuestras mentes? Lo hemos leído aquí, que es el enemigo quien se encarga de sembrar ese pensamiento y esa cizaña entre hermanos, ¿verdad? Pues ya sabemos ahora que gracias al Señor que nos hace ver las trampas del enemigo y nos hace saber lo que Él hace por medio de otros. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, y buscar siempre al Señor, no a un ser humano, sino al Señor, porque Él es el único ejemplo perfecto, el único en el cual podemos ver y llegar al Señor, al cielo seguros, ¿cierto? Entonces, hermanos, sigamos luchando, poniendo nuestra mira en el Señor. Hermano, este tema que estamos estudiando, hay muy poca persona que lo entiende en su plenitud. Muy poca persona en la iglesia que lo entiende. La gente que está afuera, si no entiende, no lo culpo, ¿entiende? Pero los que están adentro de la iglesia, hay muy pocos de nosotros, aún nosotros que le está leyendo lo mismo, no lo entendemos. ¿Sabe por qué? Yo le puedo dar un ejemplo. El enemigo tiene diversas maneras, ¿entiende? Para trabajar con los cristianos. A veces, en un hogar o en una pareja, la persona más débil es este instrumento que el enemigo usa para tumbar el otro primero. Cuando tumban el otro que es supuestamente más fuerte, puede alcanzar la otra persona que aparentemente que es débil también. ¿Me entiende? Otro ejemplo. Si el mismo pueblo Israel, cuando estaban en el desierto, estaba en la presencia de Dios, ¿sí o no? Día y noche. El enemigo también estaba ahí, ¿entiende? Y lo incitan tanto hasta que
el mismo creador, Dios dice, me arrepiento de haber creado los hombres. ¿Entiende bien? El pueblo de Israel veía la presencia de Dios día y noche. Ninguno de ellos pudiera decir, fíjese, yo estaba en el desierto por mi cuenta, yo nunca veía la presencia de Dios, yo nunca he visto la manifestación de Dios. Desde que salió de Egipto, estaba viendo la manifestación de Dios. ¿Qué prueba suficiente que ellos tenían para aferrarse más a Dios? ¿Entiende? Y cuando llegué en el desierto, cada uno coge por su lado. ¿Y cuántos han perdido su vida también por la falta de fe? ¿Entiende? Por despegarse con el Señor. Ahora, si nosotros estamos viviendo la cosa tranquila ahora, es por la misericordia de Dios. Pero eso no quiere decir que al final del túnel las cosas van a salir bien para nosotros tampoco. ¿Entiendes? Porque durante todo el transcurso de nuestra cristianidad estamos cometiendo errores que está registrando en el libro del Señor. ¿Entiendes? Así que esposo y esposa, hijo, hijas del hogar, los hermanos también de la iglesia, tenga cuidado. Trate de entender, piden al Señor, Señor, ayúdame para que yo pueda entender. Mira, hermano, que puede ser que gran parte de lo que ya hemos leído aquí, muchas personas no lo estaban prestando atención, pero yo quisiera que tú lo recomiendas, el título de este capítulo, para que la gente puede estudiarlo por su cuenta y meditarlo por la ayuda del Espíritu Santo para que pueda entenderlo. Mira, hermano, no hay ninguno que puede decir, yo soy tan fuerte, ¿entiendes? Yo no voy a caer. Ninguno puede decir eso. Todos tendemos a caer, hermano. Cuando cae, entonces todo el mundo está apuntando Se le va encima. Usted tan cristiano que se miraba, le dicen a uno, y mira cómo, dónde está. Acordemos, es cierto lo que dice el hermano aquí, porque acordémonos, hermanos, que el engaño de Satanás en el cielo, no fue aquí en la tierra. El engaño de Satanás en el cielo fue el, ¿qué? Desacreditar a Dios y poner a Dios en duda. La duda es la peor cosa que puede existir en cualquier lado. Y hasta en el propio cristiano uno dice, ¿será que realmente Dios escucha mi oración? Esa es una duda que Satanás pone a uno en su corazón. Ahora, escucha eso. Si los ángeles que estaban en la presencia de Dios, Satanás los engañó, ¿entiendes? Y nosotros, ¿cuánto sabemos para no caer en el pecado? Estamos a merced de él. Así es, hermanos. Por eso debemos tener mucho cuidado y pedirle mucho al Señor, como dice el hermano Mateo. El capítulo de este libro es en el capítulo 32, hermanos, y se llama Las acechanzas del enemigo. O en otra versión se llama La caja de llaves de Satanás. Él obra de diferentes maneras. Ya hemos visto como unos 8, no, como unos 5 que hemos visto ahora de las maneras que él trabaja. La que estamos leyendo ahora es cuando él usa otros cristianos que no son realmente convertidos. ¿Para qué? Para meter duda dentro de las iglesias. Y dice que para atacar a los hermanos que realmente están buscando de Dios y están predicando que la verdad conforme a la palabra de Dios, ellos se encargan de ¿qué? De hacerlos pasar como si fueran engañados y engañadores. Que más adelante dice, su obra consiste en desnaturalizar los móviles de toda acción buena y noble, en hacer circular insinuaciones malévolas y despertar sospechas en las mentes poco experimentadas.
Harán cuanto sea imaginable porque aparezca lo que es puro y recto como corrupto de mala fe. Él trabaja de esa forma siempre. Siempre con insinuaciones, porque de otra manera, si él se parara enfrente de nosotros, o viniera un ministro que es del enemigo, se parara en el púlpito y comenzara a predicar en contra de la Biblia, ¿cuántos no se dan cuenta? Todo el mundo se daría cuenta, este hermano es un hereje, pero no, se paran en el púlpito y predican de una manera que usan que el 99% de verdad y 1% de mentira. Y debemos tener mucho cuidado en eso, dice. Él no conoce tan bien porque desde nuestro nacimiento, Él está observando a nosotros. Él sabe cada paso que vamos a dar, qué resultado tiene este paso. ¿Entiende? Y cuando nosotros escuchemos o estudiemos, leemos la palabra de Dios, a veces estamos tratando de tapar la puerta para que no se mete en la puerta. ¿Entiende? Dice que yo voy a vigilar para que esta puerta está como bien sellado. Y se mete por la ventana. Cuando lo siente ahí en la ventana, corremos para hacer la ventana y, y, y se pase por el chimeneo, pase por el portón. Diferente lugar. Para ponerse a pensar de verdad, hermanos, porque dice que cuando nosotros vamos a la iglesia, el primero que está en la iglesia, antes de que toda la congregación llegue, él está sentado ahí en primera banca. Mira, lo que estoy diciendo, si es mentira, cualquier persona puede decirme que es mentira lo que estoy diciendo. ¿Entiendes? No estoy poniendo negativo tampoco, pero el único que puede darnos la victoria es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo luchar, si estoy bien agarrado con Cristo, Cristo me va a dar la victoria. Pero a veces, ¿entiendes? No solamente para mí yo necesito la victoria para usted también, ¿entiende? Porque cuando usted viene con su mal genio adelante de mí, y yo puedo perder la paciencia también y entonces contestarle y descarriarme de la misma manera que usted, ¿entiende? Gracias, hermano. Más adelante dice, hermanos, pero nadie, dice, necesita dejarse engañar por ellos. Fácil es ver la filiación que tienen, el ejemplo que siguen y la obra que realizan. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Hermanos, el que es el cristiano que no está realmente convertido a Cristo, tarde que temprano sale a la luz. ¿Cómo es realmente su vida? ¿Quién es realmente esa persona? Aunque tarde años, pero siempre sale, ¿qué? Siempre sale a flote. Uno nunca puede ocultar esas cosas que tiene en su corazón durante mucho tiempo. Siempre salen. Dice que, como dicen en Salmos, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso dice, su conducta se parece a la de Satanás, el odioso calumniador, el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. El gran seductor dispone de muchos agentes listos para presentar cualquier error para engañar a las almas. Herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. Parte de su plan consiste en introducir en la iglesia elementos irregenerados y faltos de sinceridad. Elementos que fomenten la duda y la incredulidad
y sean un obstáculo para todos los que desean ver adelantar la obra de Dios y adelantar con ella. Muchas personas que no tienen verdadera fe en Dios ni en su palabra, aceptan algún principio de verdad y pasan por cristianos, y así se hallan en condición de introducir sus errores como si fueran doctrinas de las Escrituras. Hemos tenido algunas experiencias en nuestra pequeña iglesia y el enemigo ha obrado de una manera muy sigilosamente. El obrero o el hermano que realmente no está cimentada su fe en la Biblia y en la palabra de Dios, en las teorías o los falsos maestros, cuando lleguen a la iglesia, uno fácilmente se va detrás de ellos y dicen, no, pues esta es una verdad nueva, vamos detrás de ellos, vamos a estudiar con ellos. Tengan mucho cuidado, mi hermano. Mejor vaya a la Biblia, siéntese en su casa, estudie, pídele en oración a Dios para que le aclare estas dudas, porque lo que son las dudas, el enemigo es el que pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice aquí, muchas personas que no tienen verdadera fe en Dios ni en su palabra, aceptan algún principio de verdad y pasan por cristianos, y así se hallan en condición de introducir sus errores como si fueran doctrina de las Escrituras. La teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma del que la recibe. De aquí que trate siempre de subsistirla con falsas teorías, con fábulas y con otro evangelio. Desde un principio los siervos de Dios han luchado contra los falsos maestros, no solo porque eran hombres viciosos, sino porque incalculaban errores fatales para el alma. Hemos visto durante este tiempo durante estos viernes que ha pasado cómo los reformadores han luchado contra los que salen a predicar la palabra de Dios, pero no de la manera correcta. Se me viene a la mente ahora la de Lutero, cuando él estuvo por un tiempo escondido en un lugar para que no le fuese quitado la vida por el emperador. Comenzaron a predicar de una manera que estaban diciendo que provenían justamente de la misma doctrina de Lutero, y no eran, sino que era otra doctrina liderada por Satanás. Y siempre ha pasado así en todo el tiempo. Dice, con Elías, Jeremías, Pablo, dice, se opusieron firme y valientemente a los que estaban apartando a los hombres de la palabra de Dios. Ese género de liberalidad que mira como cosa de poca monta una fe religiosa clara y correcta no encontró aceptación entre aquellos santos defensores de la verdad. Hermano y hermana, estemos cimentados en la palabra de Dios y estudiémosla. Si vemos algunas cosas que están mal en nuestra iglesia, corrijámosla con amor. Buscamos la manera de hablar con la persona, porque solamente así vamos a poder sacar o aclarar las cosas, las herejías que han entrado en nuestra iglesia. Si algún hermano o hermana viene con otras cosas diferentes, hay que sentarnos con él y hacerle entender que la palabra de Dios no lo dice así, sino que es de otra forma. Dice, este género de liberalidad que mira como cosa de poca monta una fe religiosa clara y correcta, no encontró aceptación entre aquellos santos defensores de la verdad. Pidámosle al Señor que tengamos ese espíritu como Elías, el espíritu de Pablo, cuando reprendía a los que trataban de meter otras cosas dentro de la iglesia, le decía, no, la palabra de Dios no lo dice así. Y no es así y punto. ¿Verdad?
Con un escrito está, la palabra de Dios dice, con un escrito está, podemos dejar a callar a muchos para que no dejemos de entrar herejías en nuestras iglesias. Las interpretaciones vagas y fantásticas de las Sagradas Escrituras, así como las muchas teorías contradictorias respecto a la fe religiosa que se advierten en el mundo cristiano, son obra de nuestro gran adversario, que trata así de confundir a las mentes de suerte que no puedan descubrir la verdad. Y la discordia y división que existe entre las iglesias de la cristiandad se deben en gran parte a la costumbre tan general de torcer el sentido de las Sagradas Escrituras, con el fin de apoyar alguna doctrina favorita. En lugar de estudiar con esmero y con humildad de corazón la palabra de Dios, con el objeto de llegar al conocimiento de su voluntad, muchos procuran descubrir algo curioso y original. Las interpretaciones vagas y fantásticas de las Sagradas Escrituras, así como las muchas teorías contradictorias respecto a la fe religiosa. Por eso es que hay cuantas religiones en este mundo, hermanos. Yo la verdad no me conozco bien el número, pero hay muchísimas iglesias y todos decimos amar a Dios y confiar en Jesús. Y todos decimos, esta es la correcta, esta es la verdadera. El bautista dice, esta es la verdadera. El metodista también dice lo mismo. El príncipe de paz también, testigo de Jehová también. El adventista dice también. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Realmente todas estas religiones son necesarias para que se salve el pueblo? No son necesarias, hermanos, sino que los que realmente van a ser salvos, ¿qué dice? Aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Más adelante decide, hermanos, con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de la Sagrada Escritura aislados del contexto. No citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea. Y dejan la segunda mitad que quizá hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Es así como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Otros, dotados de viva imaginación, toman figuras y símbolos de las Sagradas Escrituras y los interpretan según su capricho. Sin parar, mienten en que las Escrituras declaran ser su propio intérprete. En que la Escritura declara ser su propio intérprete y luego presentan sus extravagancias como enseñanzas de la Biblia. ¿Con cuántos no nos hemos topado con esto? Muchos. Leen un pasaje de la Biblia y ni la terminan de leer completamente y dicen, ya ven, ahí está en la Biblia. Ya ven, el Señor dijo esto. ¿Verdad? Y no, dice, y quizás, dice, y dejan la segunda mitad que quizás hubiese probado todo lo contrario. ¿Conocemos una iglesia que trabaja de esta forma? ¿Conocemos ministros que obran de esta forma? Sí, los conocemos, hay muchos. Hay muchos hermanos. En la iglesia católica principalmente, no es que yo la ataque, pero yo conozco muchos, yo he visto algunos sacerdotes por medio de Facebook y por medio de YouTube, por ver algunos videos, ellos citan algunas citas de la Biblia y no citan más de ahí, un pedacito, y ellos dicen, ya ven, la Biblia lo dice así. Tenemos que tener cuidado con estos hombres, dice. Un texto sin contexto es un pretexto. Siempre que uno se da al estudio de las Sagradas Escrituras sin estar animado de un espíritu de oración y humildad,
susceptible de recibir enseñanza, los pasajes más claros y sencillos, como los más difíciles, serán desviados de su verdadero sentido. Los dirigentes papales, dice, escogen en las Sagradas Escrituras los pasajes que mejor convienen a sus propósitos, los interpretan a su modo y los presentan luego al pueblo a quien rehúsan al mismo tiempo el privilegio de estudiar la Biblia y de entender por sí mismos sus santas verdades. Los dirigentes que papales escogen en las Sagradas Escrituras los pasajes que mejor convienen a sus propósitos, los interpretan a su modo y los presentan luego al pueblo a quien rehúsan al mismo tiempo el privilegio de estudiar la Biblia y de entender por sí mismos sus santas verdades. En nuestros tiempos, yo creo, hermanos, y lo hemos visto, lo hemos vivido, que ya no solamente ya no solamente los dirigentes papales, sino que también dirigentes de otras denominaciones usan la Biblia para torcerla. Traen enseñanzas nuevas, enseñanzas como algo extravagante, ¿no? Algo nuevo. ¡Wow! Hemos descubierto algo. La nueva luz. Pero no nos damos cuenta de que es trabajo del enemigo en estas personas. ¿Qué dice? Los interpretan a su modo y los presentan luego al pueblo. ¿Y cuál es el problema del pueblo? Es que no estudia. Nosotros decimos, no, la Biblia no es para mí, es que yo no la entiendo, yo la dejo mejor que la estudie el pastor y que me la explique mejor, y lo que él diga, pues yo lo hago. Pobre de ese hermano de verdad, y pobre de esa hermana, pobre del amigo que hace esto. Porque la palabra de Dios mismo, la Santa Escritura dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna. El Señor nos llama, hermanos, para que por nosotros mismos, por usted mismo, hermana, hermano, escudriñe la palabra de Dios. No crean lo que dije yo, no crean lo que dice el hermano, la hermana, no crean lo que dice el pastor, sino que vaya a su casa, apunte los textos que se predicaron ese día y míralo a la luz de la palabra si realmente eso fue lo que le predicaron o le han predicado alguna herejía y usted sin darse cuenta. Toda la Biblia debería serle dada al pueblo tal cual es. Más valiera que éste no tuviese ninguna instrucción religiosa antes que recibir las enseñanzas de las Santas Escrituras, groseramente desnaturalizadas. La Biblia estaba destinada a ser una guía para todos aquellos que deseasen conocer la voluntad de su Creador. Dios dio a los hombres la firme palabra profética. Ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en el misterio. No fueron reveladas de manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad. El Señor dijo al profeta Habacuc, escribe la visión y declárala, para que corra al que leyere en ella. Habacuc capítulo 2, versículo 2. La palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de oración. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. Luz está sembrada para el justo, según Salmos 97:11. Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Al principio dice, la Biblia estaba destinada a ser una guía para todos aquellos que deseasen conocer la voluntad de su Creador. Así es que, hermano y hermana, ¿no? Tenemos esa gran tarea de escudriñar la palabra de Dios y vivirla también. Y más abajo, y donde la acabo de leer ahorita que dice, y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente
la verdad como si fuera un tesoro escondido. Si usted, hermana y hermano, usted se pone a dormir cuando lee su Biblia, pídele mucho al Señor para que le quiten esas cosas, porque el que pone eso en su mente es Satanás mismo, porque él no quiere que las almas que vengan a los pies de Cristo y encuentren el camino hacia la salvación. Hasta acá hemos estudiado las acechanzas del enemigo, hermanos. Para la otra semana vamos a terminar la segunda parte de este capítulo. Tengamos siempre en mente de que todas las cosas que comienzan a suceder en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros buscamos de Dios, sabemos que no vienen de Dios, sino que vienen, ¿qué? Vienen del enemigo. Si usted, hermano o hermana, amigo, está pensando en buscar a Dios, búsquelo antes que sea demasiado tarde. Y si su vida se pone difícil cuando usted encuentra a Dios, usted sabrá que no es Dios el que le está haciendo esto, sino que el diablo mismo le pone barreras en su camino porque él no quiere que usted busque de Dios. Pero el Señor siempre está presto para recibirnos en cualquier momento, siempre y cuando que nosotros lo buscamos, ¿qué? En oración y humildad y estudiando también su palabra. Sí, mi esposa también dice que si vemos que tenemos problemas cuando comenzamos a buscar de Dios y luchas y pruebas, es porque estamos buscando ¿qué? El camino correcto. Estamos caminando en el camino que es donde tenemos que estar. Lo que dice, hermanos, si nosotros tenemos luchas en nuestra vida cristiana, tenemos pruebas, debemos alegrarnos. El Señor dice que gozaos y alegraos cuando os se encuentren en pruebas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es una prueba que nosotros tenemos de que vamos por un buen camino. Estamos haciendo lo mejor para seguir al Señor. El Señor mismo dijo que en su palabra, no me recuerdo ahorita la cita exactamente, pero nos dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ahí tenemos un ejemplo perfecto, nuestro Señor Jesús, quien salió victorioso de las pruebas, porque sabemos que Él también tuvo pruebas, luchas, tentaciones en este mundo, pero ¿qué pasó? Salió victorioso, ¿verdad? Es nuestro mejor ejemplo que tenemos para nosotros como cristianos en este mundo. También nos dice que dice, el que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame. Eso es lo que significa, ¿verdad? Cargar nuestra cruz, nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras pruebas encima nuestro, pero sabemos que si confiamos en el Señor, nosotros podemos salir victoriosos, así como Él salió victorioso cuando estuvo en esta tierra, ¿verdad? Porque Él también tuvo, como lo vuelvo a repetir, tuvo pruebas, tuvo luchas, el mismo Satanás le puso tentaciones, pero ¿qué pasó? Él no cayó, sino que Él salió victorioso, ¿verdad? Siempre conectado con su Padre. Es la única manera que nosotros tenemos también de salir victoriosos en la prueba, conectados con nuestro Padre, siempre en oración. Así que, hermanos, los insto a que sigan luchando, que sigan confiando en el Señor, siempre conectados con Él diariamente en oración y escudriñando su santa palabra, porque es el único camino seguro que tenemos. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias por el comentario y vamos a cerrar este estudio esta noche, hermanos, con el himno número 277. ...277... Nos ponemos de pie para cantarlo. ¿Estamos? Sí. Salvador, a ti me rindo.
pesa mis pecados, todo rindo a ti. Amén. Antes de despedirnos en oración, hermanos, yo quisiera invitarlos a nuestra iglesia el día de mañana. Ahí estaremos de las 10 de la mañana en adelante. Estamos congregándonos en la 8707 de la 31 Avenida, Jackson Heights. Pero si usted lo va a poner en el GPS, ahí sale como Flushing, ¿verdad? Para que no se nos pierda. Si usted viene en carro, si usted viene en el bus, pues los buses que pasan más cerca ahí es el Q49 y el Q33. Al final de este estudio vamos a poner unos números de teléfonos ahí con quien puede usted contactar. Con gusto le contestaremos cualquier duda o cualquier pregunta que tenga. Que Dios me lo bendiga esta noche. Vamos a postrarnos para tener una palabra de oración. Querido Padre, que habita en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias esta noche, en las primeras horas de tu santo día. Nos has dado el privilegio, nos has dado, Señor, la oportunidad de estudiar más de tu palabra, de aprender más de ti, oh Señor, de aprender de que nosotros, Padre, debemos de buscarte a ti, solamente a ti, y escudriñar tu santa palabra por nosotros mismos, y no dejar que otros, Señor, nos engañen. Padre Santo, sabemos que el enemigo está al acecho, aún de los que están caminando conforme a tu palabra, porque Él no quiere, Señor, que se salven. No quiere, Padre Santo, que tu iglesia avance, pero, oh Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Padre, hemos buscado caminar contigo. No es fácil el camino, pero sabemos, Señor, que tú estarás con nosotros siempre, todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Gracias te damos porque nos das esa esperanza de que cuando nosotros pedimos, Señor, tú estás presto para socorrernos de las garras del enemigo. Gracias, Señor, porque no nos has dejado a merced de Él, sino que tenemos una salida, y una salida segura, Señor, que es postrándonos a tus pies, adorándote a ti y buscándote a ti mañana, tarde y noche. Ayúdenos, Señor, a ser obreros fieles, hijos fieles tuyos, porque sabemos, Señor, que somos cartas leídas al mundo. Padre Santo, ayúdenos para que podamos, Señor, demostrar de que nosotros hemos encontrado el camino correcto. Señor, muchas veces caemos, pero, oh Padre, te rogamos que tu brazo poderoso nos sostenga siempre para que no sigamos cayendo. Dirija nuestros pasos, Señor, dirija nuestros planes, pero sobre todo, dirige nuestra mente para que esté siempre obrando conforme a tu santa voluntad. Bendice a tus hijos, Señor, que estuvieron conectados durante este estudio esta noche. Y bendice también, Señor, a los que estén pasando por alguna prueba, por alguna lucha, alguna enfermedad, ya sea física o mental o espiritual. Señor, te pido que tu brazo poderoso pase por encima de esa persona y que tu santo nombre sea exaltado en la vida de ella, oh Señor. Gracias te damos, Padre, por escucharnos. Te ruego, Padre, que bendigas esta casa que nos has prestado. Gracias, Señor, porque has proveído a tu hijo Matthew y Lorena una casa donde podamos alabar tu nombre. Gracias, Señor, porque ellos siempre han estado prestos para que tu palabra sea expandida en toda la faz de la tierra. Señor, te ruego pues que los uses siempre a ellos y los ilumines y los guardes y los guíes siempre, para que, Señor, por medio de sus testimonios sean alcanzados otros para honra y gloria tuya. Bendice esta familia, bendice a sus hijos y también, Señor, te ruego por mi familia, que tú nos bendigas, Padre. Nos despedimos de este lugar, pero de tu presencia sabemos que nunca.
Padre, dirige a tu pueblo que se va a congregar el día de mañana. Seas tú, Señor, que nos guíe, que nos guarde de las acechanzas del enemigo. Bendice el ministerio del Evangelio Eterno donde quiera que estén y donde quiera que sea abierta una iglesia. Que seas tú quien lo dirija y sea para honra, gloria tuya, oh Señor. Te pedimos estos favores, no porque los merezcamos, sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.